Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles, esperando se encuentren ustedes muy bien. Este video se realiza hoy miércoles 26 de enero, ay, miércoles 26 de febrero del 2025. Ya pasan de las 6 de la tarde, estamos un poquito cansados, pero a partir de la revisión de unas planeaciones surgió el convertir el formato que utilicé para esa revisión en una presentación y a la vez pues ahora en un video que pretende, como vienen, ustedes ven en el título, es planear desde la nueva escuela mexicana o en la nueva escuela mexicana. Y así de manera muy general, trataré de ser muy breve, obviaré las referencias bibliográficas y algunos otros contenidos que ya han sido trabajados en otros videos o que ustedes han trabajado en sus consejos técnicos escolares. Este video pretendo que llegue a todos mis conocidos que tienen la función de directores y subdirectores escolares para que analicen, que les pueda servir, vaya, para revisar a lo mejor algunos aspectos que ellos consideren, que ustedes estén considerando pasar a revisar las planeaciones que hacen cada lunes con sus colectivos docentes. Y también, pues, dedicadas para todos los compañeros docentes. Recuerden que yo trabajo en el Estado de México, así que nuestros referentes siempre son las acciones que se realizan aquí en el gobierno del Estado de México, pero pues creo que también puede tener alcances para otros estados. No obstante, pues para todos aquellos que les pueda servir, ¿cuáles son los elementos que debiera tener una planeación? Pues es por lo que pretendemos nosotros realizar este video. Entonces, pues vamos a dar este inicio a este video. Quise comenzar con la fecha porque la verdad todo esto está cambiando muchísimo. He visto algunos videos que hice hace algunos años sobre el programa analítico. Ya algunas cosas están desfasadas, ya otras cosas no son como habíamos entendido en un principio. Entonces, a hoy 25, sigo con 25, hoy 26 de febrero, pues esto es lo que yo entiendo de cuáles tendrían que ser esos elementos. Así que sin más, pues vamos a iniciar. Ok, estamos viendo aquí todavía cómo cambiar las diapositivas. Bueno, empecé con el punto número cero. Le pongo cero porque para algunas personas esto es irrelevante. Los datos generales no son importantes en la estructura de una planeación, pero quienes me conocen saben que siempre he pensado que debe existir un equilibrio entre la forma y el fondo. Muchas de estas situaciones son de forma, algunas no tanto, algunas no se le considera tan indispensables, pero van a ver ustedes que sí. Bueno, entonces, por eso le quise poner, bueno, entonces el punto número cero son los datos generales que siempre debe tener al principio una planificación, una planeación. Datos como el nombre de la escuela, el grado y grupo, nombre de los docentes, hay quien pone la temporalidad. Esta planeación comienza hoy 26 de febrero y va a terminar a lo mejor dentro de una semana o dentro de 15 días. Aquí, sin embargo, he notado que algo que sí casi ninguna planeación tiene es lo que tenemos aquí subrayado, que dice la cantidad de niñas y niños a quienes está dirigida la planeación. Para mí es uno de los puntos que debe estar en ese primer encabezado de nuestras planeaciones, ya que lo hemos comentado en otras ocasiones, no es lo mismo planificar para un grupo de 10 alumnos, de 8 alumnos, que uno de 45. Uno de 45 donde digamos que 20, no, 30 son hombres y 10 son mujeres, o a la inversa. Entonces, habrá que, ¿en qué afecta esto? Pues sí impacta. Maestros que están frente a grupos saben de lo que estoy hablando y que no se puede trabajar un proyecto que a lo mejor quiero aplicar tal cual viene en el libro de proyectos comunitarios. No, tiene que haber algunos ajustes dependiendo al público al que va dirigido. Inclusive hasta para el momento de formar equipos, el momento, tienen que considerarse muchas, muchas situaciones y no solamente la cantidad, pero bueno, esa es una de ellas. Se agradece muchísimo que haya una portada, insisto, es la cuestión de la presentación, es lo que le da formalidad a nuestro trabajo, además que lo voy a abordar más adelante. Recuerda que una planeación es un trabajo, es un ejercicio formal. ¿Por qué? Porque es lo que le da concreción al programa analítico. Entonces, no obstante, algunos no tienen portada.
¿Por qué? Porque hoy en día ya se acostumbra más que la planeación se utilice no en una, a lo mejor no en una libreta, sino en hojas que se imprimen, en hojas blancas que se van poniendo en un guardahojas y se van archivando semana con semana en una carpeta de anillos. Entonces, a lo mejor hay una portada muy bonita, pero en la carpeta. Ajá, y bueno, aquí hago la observación de que yo las planeaciones que revisé me las comparten los compañeros docentes a través de formatos PDF o de Word por correo electrónico. Entonces, algunos sí traían portada y otros no, pero probablemente por esta situación. Otra, los logos. A lo mejor no es tan importante, pero hay quien coloca el logo de su escuela, una imagen muy bonita, o quien utiliza los logos estatales, los que están vigentes, ¿verdad? Entonces, inclusive he encontrado planeaciones que traen todavía la M de la administración anterior. Entonces, la leyenda, ¿verdad? También hay quien coloca la leyenda 2024 y ya estamos en 2025. Entonces, sí, ¿es necesario que la tengan? No, no es necesario, pero está bien. Es correcto también tenerlo porque, insisto, le da formalidad y es un documento además oficial, nuestra planeación. La siguiente, ay, me regresé, mira, ya tiene mucho que no hacía esto, entonces de repente no recuerdo bien cómo cambiar las diapositivas. Ahora sí, primer punto, elementos que debe tener una planeación. Pues lo primero es hacer referencia al programa analítico. Y muchas veces no está. Es decir, debe haber una breve descripción y o justificación que aterriza en la problemática a abordar. Es decir, el problema número 7. Aquí no quiero hacer mucha regresión, pero si recordamos así, explicando una explicación express de cómo se construye el programa analítico, tenemos que se hace una lectura de la realidad en tres diferentes dimensiones o ámbitos o escenarios. Después de ahí se hace, pues se aplican instrumentos, se hace todo una situación para poder desarrollar un diagnóstico del grupo que estoy trabajando. Ese diagnóstico, insisto, viene en diferentes escenarios. Cuando termino la redacción de ese diagnóstico, saco las problemáticas, todas las problemáticas que yo veo o que pude hacer de mi lectura de mi realidad. Sí doy la sugerencia de que se enumeren desde la más peligrosa o fuerte o necesaria de atender hasta aquellas que pueden esperar su turno. Y entonces así es como voy ordenando. Esas problemáticas se van ordenando. Después de que ya tengo la lista de problemáticas que pretendo que se revisen, que se analicen, o inclusive algunas de ellas si se puede hasta solucionar, me voy a sacar lo que serían los contenidos y los PDA de mi programa sintético y reviso dónde hay esa correspondencia, dónde hay un contenido, en qué campo formativo hay un contenido que me puede ayudar con mi problemática número uno, con la problemática número dos, y voy haciendo ese trabajo. Eso, ese trabajo de contextualizar el programa sintético a partir de las realidades y necesidades de mi grupo, es lo que le llamamos contextualización. Entonces, una vez que tienes todo eso, bueno, después de otras cosas, viene ya el plano didáctico. Y en el plano didáctico se supone entonces que lo primero que debe aparecer es la problemática. Pero no una problemática aislada, una problemática que a lo mejor hasta sugeriría yo, por eso pongo aquí, problemática número 4. Eso significa que ya hubo otras tres problemáticas que atendí en otros campos formativos en otras semanas. Ahorita voy por la 4 o la número 10. Ajá. Y bueno, entonces, aquí entonces sí vería yo una vinculación directa que mi planeación obedece o deriva de un programa analítico que realicé a principio de ciclo escolar y que a lo mejor he estado revisando, porque acuérdense del tema de la flexibilidad. Entonces, el plano didáctico es la concreción del programa analítico y aquí, como menciono, yo sugeriría una breve descripción y o justificación, derivado que en el grupo de quinto A se observa que los niños consumen mucho producto chatarra. Esta problemática número 4, que se deriva del programa analítico y a partir del diagnóstico, pretende analizar, ¡chum! Y ya ahí haces la redacción de tu problemática. Que esto hace referencia al segundo aspecto, que dice, está explícito el problema, situación o temática a abordar, y bueno, pues ya lo retomé, ¿no? Una breve descripción del problema a trabajar por proyectos, si es que vas a trabajar proyectos.
Pero la maestra Xochitl Leticia Méndez nos hizo en un video la observación de que no todo el tiempo vas a trabajar por proyectos, porque a lo mejor no es tanto como tal un problema. Viste que hay una situación. He puesto el ejemplo en otros videos que un festival del Día de la Independencia o una actividad del Día de la Bandera no es como tal un problema, pero es una situación relevante, importante a nivel nacional, un Día de Muertos, que a lo mejor me permite a mí abordar algunos proyectos de determinada manera o a lo mejor trabajarlos a partir, como dice aquí, una situación o temática a abordar a través de otro tipo de proyectos. Ya no les llamemos de las metodologías que conocemos, las cuatro, a lo mejor un simple proyecto didáctico o situaciones didácticas con sus respectivas secuencias didácticas en sus tres momentos de inicio, desarrollo y cierre. Esto al principio no se presentaba, ahorita ya todas las planeaciones que yo he tenido la oportunidad de revisar todas tienen el problema, porque al menos ya entendimos que esa es la gran diferencia entre una planeación que se realizaba cuando trabajábamos aprendizajes clave a una planeación de la RIER. En muchas situaciones son similares, pero lo que distingue a Nueva Escuela Mexicana es la contextualización. Es que todo lo que trabajamos en el aula tiene que ver con una problemática, situación o temática que está dentro del contexto de nuestros alumnos. 3. Refiere desde qué campo formativo se abordará el proyecto. Así es, ya que tengo mi problemática, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya vi qué contenidos y qué PDAs me pueden ayudar cuando hice mi programa analítico y ahí mismo, en automático, establecí que determina que esta problemática que voy a abordar, pues se presta más para trabajarlo dentro de las asignaturas que están en el campo de lenguajes o en las asignaturas que están en saberes y pensamiento científico, cualquiera de las cuatro. 4. Los escenarios. Y es que, bueno, ya el siguiente paso es ahora, inclusive, pues ya llevamos esa lógica, ¿no? Ya lo vinculé mi problemática con los contenidos, con los ejes articuladores, ya vi desde qué campo de sentido, según la filosofía de Marcus Gabriel, ahora desde qué campo de sentido voy a llevar el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Y aquí hago el uso de los libros de texto gratuito, porque generalmente vamos a encontrar que existe un proyecto que está vinculado con esos contenidos, con ese campo formativo, y veo que la SEP me hizo la propuesta de trabajarlo a partir de un escenario escolar. Entonces veo que porque hay un proyecto en el libro de texto de proyectos escolares que se vincula, que se relaciona mucho con lo que quiero abordar, o comunitario o aula. Es así como utilizamos nosotros los libros de texto. 5. Menciona los ejes articuladores que más se destacan en el proyecto. Aquí pongo la lista de los ejes articuladores y insisto, ya a estas alturas la mayoría de nosotros aprendimos, maestros frente a grupo, que pues tienen que estar presentes, ¿no? El campo, los ejes, la metodología, los contenidos y los PDA. Pero tanto en ejes articuladores como en metodologías quiero hacer un paréntesis. Ahorita, en este proceso de estar aprendiendo, también las editoriales que venden planificaciones ya nos mandan así sus propuestas ya elaboradas y ellos marcaron ya, a veces a partir de los libros de texto, porque en el libro de texto viene lo que es el proyecto o la aventura, vienen marcados desde qué campos y hasta te marcan los ejes articuladores. Entonces ya es más fácil copiar y pegar. Pero aquí está el detalle. Se trata de que la planificación, la planeación, como le quieras llamar, no pierda su esencia, que siempre fue el ser un documento orientador de las actividades que se realizan en el salón de clases. No es un mero documento por cumplir, por entregar, que lo revisen, que me pongan palomita, porque sí tienen de estos 7 ejes, metí pensamiento crítico, igualdad de género y vida saludable. Algunos de estos ejes articuladores podemos también caer en la facilidad de decir, es que todos tienen inclusión, porque yo soy muy inclusivo en mi trabajo en el aula, sí, pero la cuestión cuando tú subrayas o mencionas cuál de estos ejes articuladores está con mayor presencia en el desarrollo del proyecto es precisamente porque hay más relevancia de inclusive hay actividades dentro de algún momento o fase donde destaca
no sé, alguna situación de vida saludable, alguna situación de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, de artes, de pensamiento crítico. Entonces, no caigamos en la generalidad de decir, es que todo pensamiento crítico está en todos los proyectos. Sí, pero cuando tú mencionas los ejes articuladores que vas a trabajar, son los que más se destacan. Inclusive yo hacía, hecho una sugerencia, ahorita que está pues hay más facilidades con la tecnología. Cuando metas estos ejes, que muchos lo que hacen es meter estos 7 ejes en todas sus planeaciones y ya nada más le ponen una palomita a aquellos que van a trabajar, que no está mal. ¿Qué te parece si cada eje lo pones de un color diferente? Y en tu desarrollo de actividades, ve marcando con el mismo color la actividad que a lo mejor destaca más el pensamiento crítico, aquella actividad que tiene que ver más con la interculturalidad crítica. Y eso te va a ayudar a ti para procesos de metacognición, de saber en todo momento qué es lo que debes destacar más. Inclusive ya a estas alturas los niños tienen que estar muy familiarizados con las metodologías y si yo les pregunto a qué se refiere interculturalidad crítica, obviamente con sus palabras deben saber a qué se refiere esto. ¿Por qué? Porque es el pan de cada día. Todo el tiempo estás mencionando que estamos desarrollando esto. Y si no lo estás haciendo, es momento de retomarlo. Entonces, que no estén solamente como nomenclatura, como un contenido, ya palomita, sino de qué manera los ejes articuladores hay una relación dialéctica entre cómo fortalece el proyecto y cómo el proyecto hace que el niño desarrolle ejes articuladores en su proceso de aprendizaje. 6. Están presentes los contenidos y PDA que se abordarán al implementar el proyecto. Aquí sí todo mundo, hablando de palomitas, todo mundo tenemos palomita, porque generalmente lo que se revisa es la coherencia y la correspondencia, que los PDAs tengan cierta lógica y correspondencia con lo que es el contenido. Pero si los contenidos y los PDA los sacamos del programa sintético, obviamente van a ser coherentes y van a tener correspondencia, así como que esto no podemos tener fallo porque se sacan de los programas sintéticos. 7. En el proyecto es visible la metodología empleada. Aquí voy a ser reiterativo de lo que mencioné hace un rato en los ejes articuladores. Aquí es donde tenemos que ejercer la autonomía curricular. Aquí no te cases nada más con la idea de que el ABP se va a trabajar siempre en tal campo formativo, que el STEAM siempre va a ser para determinado campo formativo, que en este caso generalmente lo relacionamos con ética, naturaleza y sociedad, y así cada uno de ellos. Entonces, no solo es mencionar la metodología, sino realmente que esté presente en cuanto a su estructura y particularidad en las diferentes actividades que se plasmaron. Es como cuando trabajábamos en la RIE y había quien manejaba el mismo formato de planeación para español, para matemáticas, para naturales, para historia. Y si nos metíamos más en los planes y programas de estudios de aquella época, ¿se acuerdan que había una parte que era el libro para el maestro? Y te decía las particularidades de la asignatura. Si estás trabajando proyectos didácticos en español, no puedes usar el mismo formato. En algunas cosas serán similares, pero en otras habrá diferencias porque en matemáticas estás trabajando a partir de consignas, a partir de desafíos matemáticos. En ciencias naturales estás utilizando proyectos científicos, tecnológicos y ciudadanos, es decir, hay una estructura pues diferente en algunos aspectos, ¿no? Entonces, aquí también viene lo mismo, que si tú mencionas que vas a trabajar lo que es el ABP, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, debe haber un conflicto cognitivo que va a dar sentido a todo el desarrollo del proyecto y cuando se resuelva ese problema que se construyó a partir del conflicto cognitivo, podremos decir que vamos muy bien. Hace poco veía quien coloca en una actividad de ciencias naturales que va a utilizar la metodología STEAM, pero con la A, STEAM. Ya revisé todo lo que es las actividades, todos los momentos, las etapas del proyecto y nunca encontré nada de arte. Acuérdate que STEAM es en sus siglas en inglés, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y cuando le agregas la A, STEAM, es porque mencionas arte. Entonces yo decía, ¿y dónde está la parte del arte? Entonces no es ponerlos nada más porque sí. Entonces hay metodologías que parten de una hipótesis
y las fases, los momentos y las etapas es para corroborar o descartar lo que sería la hipótesis que nos planteamos. Entonces, hay toda una cierta situación sinérgica en este sentido que a veces no está tan presente. Entonces, esas, no, insisto, no es como en lo de los ejes articuladores, no nada más es mencionar que voy a trabajar esto. Y si lo vas a trabajar, pues remítete a los documentos que hace un año llegaron que nos decían las características y en qué consistía cada una de las etapas. Y de hecho el libro de texto te ayuda mucho para esta parte. Pero también he encontrado quien me menciona de repente que va a trabajar aprendizaje-servicio y empiezo a leer las actividades, actividades del día lunes, actividades de inicio, desarrollo y cierre, actividades del día martes, inicio, desarrollo y cierre, actividades del día miércoles, inicio, espérate. Entonces, inicio, desarrollo y cierre es para una secuencia didáctica. Son los tres momentos de una secuencia didáctica. No siempre, no quiero decir que esto sea imposible, pero no siempre las etapas de un proyecto van a tener inicio, desarrollo y cierre en una misma sesión. Obviamente vamos a iniciar con este, los aprendizajes previos, a lo mejor vamos a con una actividad de inicio, pero no como estoy describiendo en este momento. Entonces, sí, y recomendación, pues si no sabes utilizar todavía las metodologías sociocríticas, pues vamos a ponernos a estudiar y mientras coloca que es un proyecto didáctico. O una secuencia didáctica con su inicio, desarrollo y cierre, pero nos surge ya que nos pongamos a leer, a estudiar, para que cada vez seamos más precisos en lo que estamos abordando. 8. Las fases y momentos del proyecto y o aventura están bien señaladas o los tres momentos de la secuencia didáctica, ya lo comenté en el momento anterior. Entonces, deben estar ahí bien señaladas. Eh, los libros de texto nos ayudan mucho al respecto. 9. Las acciones son claras y pueden ser entendibles para los alumnos cuando uno lee la secuencia de actividades, todas las acciones que se van a realizar en cada etapa del proyecto o aventura, pues estamos viendo la claridad. En el libro son muy claras, mucha gente, muchos utilizamos lo que viene en el libro, pero hay quien sí hace ese trabajo de codiseñar también y de ir agregando, quitando, poniendo, hacer adecuaciones dependiendo de las características de los niños. Aquí cabría simplemente analizar, no estoy, lo pongo a su consideración. Hace tiempo, antes de la nueva escuela mexicana, sugeríamos que cuando desarrolláramos una serie de actividades, de repente también pudiéramos hacer uso de esta tipografía que tenemos en la computadora y en alguna ocasión recuerdo que yo mencionaba las actividades que va a realizar el docente, que es a lo mejor dar una explicación previa, organizar bueno, ahorita le llamamos asamblea, pues vamos a usar el término, ¿no? Organizar la asamblea, dar la palabra, o sea, toda esta parte son actividades que realiza el docente, porque no puedo nada más juntar a todo mi grupo en círculo y que hablen a lo loco. O sea, mi función de docente es coordinar las participaciones, ayudar un poquito de mayéutica, ¿no? Ayudar a que con las mismas participaciones los niños se vayan acercando a los resultados que estamos esperando. Pero hay otras acciones que son de los alumnos, ya sea individuales o colectivas. Y decía yo, ¿no? ¿Qué te parece si las acciones del docente las dejas normales? Pero las acciones de los alumnos dentro de esa secuencia de actividades, márcala con negritas o con cursivas, distínguelas, donde sepas tú y una planeación de acuerdo a la RIEF, de acuerdo a aprendizajes clave, buscaba ese equilibrio, ya salir de la escuela tradicional donde el maestro está haciendo todo, dicta, expone, califica, dice si está bien o no, etcétera. No, se supone que ya desde la RIEF se buscaba ese equilibrio, pues, entre las actividades que generan los alumnos y los docentes. No sé si tal vez sea muy funcional o no, pero te invito a esa reflexión, ¿no? ¿Cuántas de las acciones que están en tus actividades de esta semana son acciones que corresponden a algo donde tú eres el responsable, a algo que tú tienes que realizar como docente? ¿Y cuáles son acciones que llevan los alumnos? Siguiente, 10. Describe lo que se va a evaluar. Aquí
Todo mundo utiliza un cierto apartado, sí, un apartado dentro de su planeación didáctica o su semanario y le pone el título de evaluación, evaluación formativa, entregables, productos, producto final o instrumentos de evaluación. Hay quien solamente menciona instrumentos de evaluación, rúbrica, lista de cotejo, rúbrica, lista de cotejo, actividades en el cuaderno, ejercicios en el libro. Bueno, ahorita ya no se ocupa mucho, pero salen de esta situación, o quién es más puntual y describe. Inclusive he encontrado quién en cada fase, en cada etapa de su proyecto, en el central vienen las actividades y del lado derecho puntualiza cuáles son aquellas acciones o actividades que van a ser consideradas para la evaluación. No obstante, siempre lo he mencionado, esto no es un requisito obligatorio y generalmente yo hago la observación cuando encuentro que alguien no precisa mucho cómo va a evaluar. Sí, me colocas rúbrica, pero ¿cómo es esa rúbrica, no? ¿O cómo es esa lista, esa escala de valoración? ¿Qué elementos estás considerando? ¿Qué puntaje le estás dando? No es necesario que esté en la planeación, porque para eso hay otro documento u otro engargolado, que son los instrumentos de evaluación, donde ahí yo creo que viene hasta la lista de los niños y el puntaje que se va obteniendo. Pero hay maestros que inclusive también agregan de repente las rúbricas para, no sé, el fichero que van a elaborar, para la infografía que se va a elaborar, hasta desarrollan algún instrumento que ahí mismo meten en la evaluación. Pero esto es tema de otro video. 11 también es tema de otro video. Explicita el tipo de codiseño que el docente emplea en el aula. Y sí, el tema del próximo consejo técnico de este 28 de febrero, pues es el codiseño, por eso no lo voy a abordar aquí, porque mi punto central es la planeación. Pero ya el viernes ustedes analizarán, revisarán si utilizan un codiseño de contenido, un codiseño curricular y si está presente o no. Lo único que sí podemos decir es que cuando tú manejas mucho, no sé, cálculo mental o dictado, eso no es codiseño. Y a veces pensamos que eso es un codiseño, pero bueno, esto lo vas a analizar el día viernes con tu colectivo. Y para finalizar, pero no menos importante, le puse aquí otros, porque siempre he dicho, ¿no? El formato de planeación, pues es el que se te acomode a ti en mejor medida, de acuerdo a tus habilidades. Hay quien dice, me gusta como en la secundaria poner de 8 a 9 campo formativo de lenguajes, de 9 a 10 voy a trabajar cálculo mental y lectura de comprensión, de 10 a 11 mi siguiente proyecto que estoy trabajando de ética, naturaleza y sociedad. ¿Y quién me dice, no, si yo hago eso me vuelvo loco porque voy a estar cuidando el reloj y no voy a estar dando clases? Entonces aquí en otros puse aspectos como materiales. Hay quien esto lo deja hasta el final, hay quien no, adelante de la secuencia de actividades, de las fases, de las acciones que se van a hacer en el proyecto, la aventura. Del lado derecho viene materiales y después viene lo que es evaluación. Entonces hay quien sí le agrada, quien se le facilita mucho, le es más funcional colocar los materiales y hay quien dice, pues esto no, 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 yo lo tengo en una libretita aparte, ¿no? Hay quien coloca las actividades para empezar bien el día y aquí podríamos criticar, eso ya no se usa. Yo he sido siempre de la idea, se usa si es necesario. Aquí no te guíes, aquí no estamos, no es una situación de moda, eso ya pasó, eso es anteriormente. Si las actividades para empezar bien el día o no me acuerdo cómo se llama cuando hacíamos ejercicio, las pausas activas. Ah, me faltó colocar aquí. Si todavía a ti las pausas activas te son funcionales, ves que te ayudan mucho para que los niños se agilicen un poquito, se estiren cuando ya están agotados de llevar varias horas trabajando un proyecto, colócalas. Mételas, si son funcionales, adelante. Ajá. Actividades de reforzamiento y quien dice, pues mis alumnos tienen todavía sí, se están rezagando en alguna situación, porque acuérdate que la evaluación es la obtención de la información y si tú al finalizar un proyecto ves que más del 50%, es más, aunque sea un solo alumno, el 10% de tu grupo, no comprendió bien los contenidos o los PDA, se supone. La lógica nos dice que tengo que buscar entonces de qué otra manera este niño podría apropiarse de esos contenidos IPDA que recuerda que son de observancia nacional y obligatoria. Entonces,
unas actividades de reforzamiento no están mal, ni son retrógradas, ni son obsoletas. Ensayos para festivales. Aquí en ensayos de festivales es que las acciones que realizas tú siempre frente a grupos son muchísimas. Yo alguna ocasión sugerí que hasta coloca que te tienes que vender los lápices de la Cruz Roja cuando llegaban los lápices de la Cruz Roja, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas acciones quitan tiempo, pero tenemos que realizarlas. Nos piden que hagamos esto, que difundamos esto, pues ya me movió a lo mejor la planificación que había hecho yo para 2 semanas, pues tengo que meterlo. Entonces, ¿por qué, maestro, no avanzó usted esta semana en su semanario? Era un proyecto muy cortito para trabajar en una semana, profe, ensayos de festival. Tuve que preparar mi bailable, mi villancico, lo de las reinas de la primavera, etcétera. Entonces, yo siempre he dicho que sí debe estar colocado todo eso porque recuerda lo que dije al principio. Una planeación es un documento oficial, es un documento legal que al final lleva el visto bueno del director. Por eso los directores deben leer y ser muy cuidadosos, sobre todo con ciertas temáticas o contenidos que son a lo mejor un poquito temas álgidos, temas que pudiera generar alguna otra situación si no se revisan bien, digámoslos abiertamente, temas relacionados con sexualidad, con adicciones, y que después no queremos que venga un padre de familia que por qué le enseñaron eso a su hijo. Aquí está el programa de estudios, aquí está el contenido, el PDA, aquí está el libro de texto y el maestro cumplió con su deber. Se le solicitó que abordara estos temas y se tienen que abordar. Entonces, y el director firmó y selló tu planeación, por eso es importante que tenga esa firma y sella, porque te está dando, es lo que significa el visto bueno para que tú te puedas presentar en el aula esa semana frente a tus niños y desarrollar todas tus temáticas. Entonces, por protección y todo, hasta me parece tontería, pero quienes han estado muchos años frente a grupo sabrán que no estoy exagerando y que sí hay papás que hasta pudieran venir así. ¿Por qué esta semana no hubo nada en los cuadernos? Tuve ensayos para festivales, tuvimos otra actividad, se organizó bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces, hay que poner todo lo que hagamos. Yo sí soy de la idea que se quede explícito en la planeación. Hay quien maneja, aquí no nos vamos a pelear ahorita, no es tema también para otro video, ya llámeles adecuaciones curriculares o ajustes razonables, cuando sea necesario, cuando tengas un alumno en alguna situación que lo requiera, colócalo y si no, quita este espacio, que este sea flexible también, ¿no? No pongamos apartados que a lo mejor nunca utilizamos. Si es necesario, sí. Hay quien me coloca y muy interesante, es que es un mar de información realmente el que nos piden que implementemos en el aula, pero he encontrado quien coloca actividades del fichero Cultura de Paz. Perfecto. ¿Se acuerdan en el Estado de México que todavía hace un año estábamos con los libros de igualdad de género? Y había que incluir también en todas estas actividades, había no recuerdo ahorita exactamente si era 1.5 horas a la semana que teníamos que trabajar, se nos daba esa indicación, entonces había que colocarlo dentro de nuestra planificación. Entonces, actividades del fichero de cultura de paz, actividades de la Estrategia Nacional de Lectura, que aquí en el Estado de México se reporta cada mes, entonces deben estar presentes. Actividad del maratón de lectura, ahora que llegó también todas estas situaciones. Lo del día que fue la última, el 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna, pues aquí en el Estado de México llegó la información en la misma semana, unos días antes. Entonces, no teníamos contemplado que nos iban a solicitar esta actividad y tenemos que hacer ciertas modificaciones. Y aquí iría también al punto de que hay situaciones que es válido que en la planeación estén escritas a mano. La planeación no tiene que ser un documento impecable porque precisamente se dan todas estas situaciones cuando puedes hacer ciertas adecuaciones porque no terminaste un proyecto y lo vas a retomar la siguiente semana, aunque no habías pensado en esto, adelante, pero cuando son así emergentes, pues agarramos la plumita y ahí cortamos, quitamos, le ponemos y pasamos algunas acciones para la próxima semana e integramos lo que se nos está pidiendo. El día de hoy llegó en el Estado de México un correo que eh, refiere a la Estrategia Nacional de Vida Saludable. Honestamente, apenas llegó, no he leído el documento, pero si hay actividades que yo creo que sí, que se propongan en esa estrategia, junto con las demás estrategias nacionales, pues son situaciones que deben estar presentes. Y dejé para el final, y con letra más grandota,
que algunos compañeros sí lo colocan en su planeación de un modo explícito, en un apartado bien, bien señalado, a veces hasta el final. ¿Cuáles son las actividades surgidas a partir de los acuerdos de consejo técnico escolar? Las que sean. Quedaron que estamos por la calle de la amargura, a lo mejor en comprensión lectora y que todos los días se va a estar realizando, hacer uso de las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula y que la comisión que va a estar a cargo de esto nos va a apoyar con algunas actividades, con algunas acciones. Bueno, si eso fue un acuerdo de consejo técnico, pues entonces tenemos que ser puntuales en esta parte. Si el acuerdo del consejo técnico del viernes es que llegamos a la comprensión y la concreción de lo que es el codiseño y que cuando se dé el codiseño se va a plasmar en tal apartado de la planeación, que esto esté rigurosamente, que todo el trabajo que desarrollamos se vincule con todas esas sesiones que mes con mes estamos realizando. Bueno, pues esto ha sido todo. Les agradecemos mucho su atención y quien esté interesado en que les comparta el formato a partir del cual realizamos este ejercicio. No lo hice, siempre lo dejo aquí, pero les escribo mi dirección de correo electrónico, torre de babel 34 arroba gmail.com. Pueden mandarme un correo solicitando este formato, que no es la gran cosa, y quisiera terminar dejando de compartir, pero me cuesta un poquito de trabajo. Bueno, quisiera terminar este video recordándoles que aparte, lo más importante de todo esto no es utilizar un formato porque sí, porque se te hizo interesante, porque estaríamos cayendo en un error. Si algunas de las ideas que se presentaron en este video te sirven, te ayudan, directores deben ponerlas a consideración de su colectivo. Esto es la construcción de nueva escuela mexicana. Aquí ya no es que una autoridad menciona que codiseño es esto y esto es lo que se debe regir. Aquí es que se revise la pertinencia, que todo lo que dijimos en esta, no sé cuánto tiempo duró este video, en esta sesión, cuál de eso es pertinente, es interesante y necesario implementar en nuestras planeaciones de nuestra escuela y cuál definitivamente, no, estoy loco, ¿no? Eso no es tan relevante, ¿no? Porque pues, es el diálogo, la construcción, lo más importante en este sentido. Bueno, pues muchísimas gracias, quedo a sus órdenes, que tengan ustedes un excelente consejo técnico el próximo viernes y ahora déjenme ver cómo apagamos esto. Ya la vista no ayuda. Pausar, detener grabación.